Hola, pues bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Lorena Caja y os voy a hacer una pequeña revisión acerca del chemsex y las ITS. Como sabéis, es un tema de moda y sobre todo me voy a centrar en el virus de la hepatitis C. En primer lugar, deciros que no tengo ningún conflicto de interés y que mi mayor motivación es que sea lo más productiva esta sesión para vosotros. Aquí os dejo las recomendaciones, ¿de acuerdo?, de la hepatitis C. Informaros de que esto es americano, ¿vale?, y hacen mucho hincapié en las infecciones de transmisión sexual, concretamente en esta enfermedad. Dice, pues, que hay que hacer screening a todas las personas mayores de 18 años. Utilizan también el screening a las personas embarazadas. ¿Por qué? Porque en estos países sabéis que hay muchas personas que su única vía de acceso es cuando se quedan embarazadas para poder realizarse un correcto control. Y luego volvemos a los factores de riesgo, que son los que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en personas VIH, en aquellas personas que se han sometido a algún tatuaje que desconozcamos de dónde viene, que se hayan hecho algún piercing en las condiciones un poquito así dudosas, aquellas personas a las que tengan las cifras de transaminasas muy elevadas, más de lo normal, aquellas personas que hayan sometido a una transfusión de sangre o incluso hayan recibido un trasplante de órganos. Recordar que en España, a partir de 1991, fue cuando ya se hacía el chequeo de estos virus, pero las personas previas a este periodo sí que tenemos que hacer el screening nosotros para poder captar a aquellas personas. Y pues eso, personas también que se inyecten drogas vía parenteral. Sabéis que es un foco no solo de virus C, de VIH y de otras infecciones. Y pues a las personas que mantienen relaciones de riesgo al menos una vez. Recordaros de nuevo el virus C. ¿Por qué es importante? Porque la mayor parte son personas asintomáticas, la infección en un 85% de los casos se cronifica y en un 15 o un 30% de los casos acaba haciendo cirrosis y posteriormente un hepatocarcinoma. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y nuestra importancia como médico de familia de diagnosticarlo. ¿Qué le pediríamos a un paciente que viene a la consulta y solo sospechamos? En primer lugar, una analítica completa, perfil hepático, perfil renal, hemogramas, serologías, y cuando pedimos los anticuerpos para el virus C. Si sale negativo, obviamente que no tiene una infección por el virus C. Si sale positivo, pues entonces ya automáticamente le pediríamos el ARN. ¿Por qué? El ARN nos mide la carga que tiene este virus. Si nos sale positivo, una infección por VIH. Si nos sale negativo, pues nos planteamos repetir el ARN dentro de, pues en un par de meses, porque si sospechamos que tiene un alto riesgo de infección, deberíamos repetirlo, ¿de acuerdo? Puntos clave a destacar. Es importante conocer el mecanismo de transmisión, lo acabamos de revisar antes. Vía parenteral, por las inyecciones de drogas, vía vertical, por la madre al hijo, por la sangre, transfusiones, hemoderivados, trasplantes, ¿de acuerdo? Y vía sexual, por el chemsex, personas que mantienen sexo con otras personas y medidas de protección. ¿A quién realizar el cribado? Os lo he explicado. Pues toda esta tablita de personas, al menos una vez a una persona al año, en aquellas que nos lo soliciten, también estaría indicado. Recordad, la sintomatología es totalmente inespecífica, puede ser desde un cuadro diarreico, un cuadro abdominal, hasta un simple hallazgo casual de una hipertransaminasemia en la analítica. Recalcamos la importancia de que ese virus debuta posteriormente, puede evolucionar a un hepatocarcinoma y eso es un problema, que en las analíticas para el principal estudio, la primera fase, hay que pedir los anticuerpos para el virus C y que el médico de familia está ahí, es el principal detector. Cuando viene a la consulta, detectamos estos hallazgos casuales, la pedimos la prueba, posteriormente para el seguimiento y posteriormente para conocer los efectos secundarios de las medicaciones e interacciones con otros fármacos. Si queréis más información, pues bueno, para dudas, preguntas y sugerencias, pues aquí estoy. Muchas gracias por todo y un saludo grande a todos vosotros. Bien, buenos días a todos. Vamos a repasar, hacer el resumen de la presentación de vacunas de COVID, teniendo en cuenta que este
esta ponencia se hizo en marzo y han pasado un par de meses. Los datos pueden estar algo desactualizados, pero en síntesis yo creo que son válidos. El primer mensaje era un llamamiento hacia que no tenemos un tratamiento definitivo y, por lo tanto, la prevención con las medidas generales de salud pública y las actuaciones de distanciamiento y aislamiento deben de continuar hasta que consigamos vencer a toda la pandemia. La situación general actual, de marzo a aquí, ha variado poco. Han pasado muy poco tiempo desde que se descubrió el virus, algo más de un año, y se han puesto millones de vacunas. La rapidez entre el aislamiento y la creación de una vacuna ha batido todos los récords precedentes y esto realmente es algo asombroso en cuanto a la ciencia, que lo damos como natural, pero realmente hay que darle su valor. Y luego lo que vamos viendo es que hay una gran diferencia en la aplicación de la vacuna entre los países del mundo. Para tratar de paliar esto o aminorar esto, hay una iniciativa que es la iniciativa COVAX, una iniciativa global donde los países más pudientes se comprometen, o los que fabrican, se comprometen a distribuir a países en desarrollo o con menos capacidad de fabricación un número de dosis como para cubrir también sus necesidades iniciales de la pandemia. Esto, como veremos, pues realmente no va siendo así y hay grandes diferencias en el mapa de distribución de las vacunas en el mundo. Hay países que prácticamente no han empezado y otros donde pues, han llegado hoy por hoy a una cobertura amplísima que ya les permite empezar a quitarse las medidas de aislamiento. No así en marzo, que estábamos todos con una carrera contra el reloj, pero ahora sí. Esto más o menos sigue teniendo el mismo perfil. Estos son los países que más vacunas pusieron en el mundo, más vacunas que más población tuvieron vacunados, porque hay otro gráfico similar de número de vacunas. Y claramente Israel ha hecho las cosas de manera que ya tiene vacunada prácticamente toda la población. Después Chile con una estrategia de compras a cualquier sitio y cualquier fábrica y cualquier vacuna y las ha ido poniendo. Y España está dentro de la mayoría de países europeos con una vacunación similar en sus poblaciones. Había un cálculo que esto ha variado, claro, pero que, bueno, evidentemente sigue siendo nada de 2 meses o 3 meses en cuanto a cuándo se va a conseguir la inmunidad de rebaño de un 70% de cobertura. Y bueno, pues hay países que han empezado más tarde, hay países que han puesto mucha más número de dosis por su capacidad. Nosotros estamos pues en una cosa media y posiblemente en verano pues todavía es difícil de creer que podamos conseguir la cobertura. Aún así, dentro de nuestro país la distribución es también distinta entre comunidades. La Comunidad Valenciana no sale precisamente favorecida. En cuanto a las vacunas no vamos a incidir en el tipo de plataforma de fabricación. Hay que considerar que hay muchísimas vacunas en desarrollo y en investigación, 100 y pico, 80 que puedan ser comercializadas, pero hoy por hoy solo hay 4 y son las que estamos utilizando y todos conocemos. En cuanto a decir cuál es mejor o peor, esto no se puede decir. En cuanto una vacuna es aceptada por la OMS por una eficacia vacunal mínima establecida de 50%, cualquier vacuna es buena. Lo que hay que hacer es utilizarlas, ¿de acuerdo? Y no se pueden comparar porque se hicieron con distintos ensayos clínicos en distintos momentos. En cuanto a las reacciones adversas, yo creo que hay que considerar que ha funcionado y funciona muy bien la farmacovigilancia. Se han reportado muchísimas reacciones, la mayoría leves, y solamente está el asunto de los tromboembolismos, que ahora ya sabemos más que en marzo, y que han hecho que haya determinadas decisiones, muchas veces no coincidentes con las recomendaciones de los grandes organismos, tanto europeos como internacionales, en cuanto a que es el riesgo del tromboembolismo con la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, que es la que está más afectada, es clarísimamente inferior al riesgo de un tromboembolismo o de una muerte o un ingreso en UCI por COVID. Aún así, se han tomado decisiones que en algunos casos son discutibles en cuanto a evidencia científica. Todo lo que podemos decir es que tenemos unas buenas vacunas que están aprobadas en cuanto a los ensayos clínicos y las condiciones de ensayo clínico de hace unos cuantos meses, que hay que seguirlas vigilando, están bien toleradas, salvo escasos efectos secundarios, algunos graves, y que tenemos unas vacunas seguras y aún así limitadas a poblaciones incluidas en los ensayos clínicos. Por lo tanto, menores de 18 años, embarazadas y otros grupos de riesgos, no podemos afirmar e incluso podemos decir que no se deben de poner en ellas,
cuestiones que ahora mismo hay ensayos que ya están dando a, por ejemplo, menores de 18 años ya empiezan a haber indicaciones. Pero esto es un futuro inmediato. Las estrategias del gobierno van cambiando, habían 4, ahora hay más. Se van basando realmente en un buen planteamiento de necesidad, equidad y reciprocidad, con principios éticos. Y bueno, ¿con qué vacuna nos van a poner? Pues la que digan las autoridades, y realmente eso no lo podemos decidir nosotros como clínicos y debe de ser así. Hay que recordar que las vacunas son inactivadas, que no pueden producir enfermedad, que no se pueden, de momento, intercambiar dosis entre diferentes vacunas, porque no sabemos a qué nos enfrentamos, eso sería un experimento, que se recomienda separar las vacunas frente al COVID de las otras, de cualquier otra, con un periodo de 14 días, y que tenemos que seguir monitorizando los efectos secundarios. La inmunidad, ¿cuánto va a durar de las vacunas? Pues eso nadie lo sabe, porque no ha pasado el tiempo suficiente para tener datos establecidos. Y en cuanto a la vacunación, tras la infección por los que han tenido ya SARS-CoV, en un principio había una estrategia, la estrategia cambió. Ahora mismo lo que podemos decir es que en los menores de 55 años de edad que han pasado el COVID solo se le pone una dosis a los 6 meses de haber pasado la enfermedad. Esto es lo que hay que hacer ahora. Los mayores de 55 años se les seguirán las pautas de 2 dosis, y en personas de menos también de 55 años que se ponen la primera y adquieren la enfermedad en medio, se administrará la segunda dosis, pero con 6 meses de diferencia desde la infección. En cuanto a si nos quedamos con una sola dosis, ¿qué pasa? Pues bueno, tenemos algunos datos, tenemos una eficacia que no es muy alta, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que nos va a proteger casi seguro de una enfermedad grave o UCI o incluso de un desenlace fatal. Por lo tanto, merece la pena ponerse aunque solo sea una. En cuanto a si son esterilizantes o no son esterilizantes, las actuales no, pero están en desarrollo algunas que podrían ser esterilizantes, en concreto la vía intranasal. Aún así, tenemos que concluir que no tenemos por qué tener vacunas esterilizantes para poder vencer al virus y para dominar sobre todo los efectos sobre el sistema sanitario y sobre la enfermedad grave por COVID. ¿De acuerdo? Las variantes, bien, esto todavía no lo sabemos bien, parece que hay algunas que se pueden escapar a alguna de las vacunas, hacen falta más ensayos clínicos para saberlo. Y luego un último apunte, que es que no debemos olvidar seguir vacunando sobre lo que ya vacunábamos antes, en concreto sobre la vacuna de la gripe. Hay un estudio de cohortes que nos indica que los que fueron vacunados de la gripe han tenido una infección por COVID después de menor gravedad. Por lo tanto, aunque no haya habido gripe, porque no ha habido este año, probablemente por las medidas de aislamiento, no debemos dejar de vacunar de las otras vacunas ya en marcha. Y esto es. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo soy María Pastor, soy médico de familia en el Centro de Salud de Novelda y quería hablaros un ratito del síndrome post-COVID y el COVID persistente. En cuanto a la definición del COVID persistente, que no es lo mismo que el síndrome post-COVID, el COVID persistente se define como la persistencia de síntomas, signos o alteraciones de parámetros clínicos durante semanas o meses después de la aparición de un COVID agudo. Tenemos que tener claro que no se considera una secuela y que su aparición tampoco está relacionada con la gravedad de la infección inicial. El síndrome post-COVID, sin embargo, en la franja temporal es parecido al COVID persistente en cuanto a que aparece después de la infección aguda, pero estos síntomas que vamos a ver en el síndrome post-COVID no se objetivaron en la fase aguda de la infección del SARS-CoV-2. Y para ejemplificarlo un poco mejor, os dejo estas 3 gráficas de la guía clínica del CANFIC que diferencian bastante bien entre el COVID persistente, el post-COVID y la secuela. En la primera gráfica veis el COVID persistente. Los síntomas que aparecen en el COVID persistente sí que estaban en la fase aguda de la infección, simplemente nunca desaparecieron. En la segunda gráfica, que es un poco la representación del post-COVID, los síntomas que aparecen son diferentes a los que habían en la infección aguda. Y en la tercera gráfica vemos las secuelas. Las secuelas del COVID no formaron parte de la presentación clínica aguda y aparecen tiempo después como consecuencia de un daño orgánico específico y objetivable de un órgano o tejido después de haber pasado un COVID grave. En cuanto a la epidemiología del COVID persistente, se barajan algunos porcentajes, pero el más frecuente, el que más se lee, es el 10% a las 12 semanas.
tenemos que saber que es más frecuente en mujeres que hombres y en torno a los 40 años es el pico de prevalencia. Se estima infradiagnosticado y el pronóstico es aún desconocido. Las manifestaciones son múltiples. En este estudio llamado Más de 50 efectos a largo plazo del COVID persistente, recogen hasta 55 efectos, efectos a largo plazo, y no distinguen muy bien entre COVID persistente, post-COVID y secuelas, sino que es una amalgama de sintomatología que aparece en la franja temporal después de la fase aguda. Los más frecuentes que se han objetivado son los que tenéis en la pantalla. Hasta un 60% de los pacientes tienen astenia después de 2 semanas después de tener COVID, el 44% cefalea, alteraciones de la atención, pérdida de cabello y disnea. En general, los síntomas observados se asemejan mucho a un síndrome de fatiga crónica o encefalitis miálgica. El 10% de los casos de síndrome de fatiga crónica que ya conocíamos tienen un antecedente de una infección causada por un virus. Entonces, se especula un poco con la hipótesis de que el COVID persistente pueda ser un síndrome de fatiga crónica secundario a una infección por SARS-CoV-2. En este mismo estudio de que hablábamos, también aparecen alteraciones en TAC, radiografía de tórax en un 34% y luego alteraciones en dímero D, en ProBNP, PCR, ferritina, procalcitonina e interleucina. Y si nos detenemos en los aparatos, en cuanto a respiratorio, tos y disnea serían los más frecuentes. Neurológicamente, anosmia, cefalea, alteraciones de la atención, brain fog o neuropatía. En cuanto a salud mental, depresión, ansiedad, trastornos del sueño o síndrome de estrés postraumático, tenemos que saber que la población adulta tiene hasta 2 veces más riesgo de padecer una patología de salud mental de nuevo tras haber pasado el COVID que sin haberlo pasado. En atención primaria, casi todas las guías que se han escrito hasta ahora sitúan la atención primaria como el eje vertebrador del seguimiento de un paciente con COVID persistente. Las guías en las que yo me he fijado para hacer la presentación son estas 3, la del CANFIG, que fue la primera que se escribió en España, la del Servei Català de Salud y la del NICE, que es británica. Todas ven la atención al paciente con COVID persistente como una atención integral que tiene que tener un enfoque biopsicosocial con el objetivo de mejorar el infradiagnóstico, descartar otras patologías, ya sean urgentes o no, y dar respuesta y tratamiento a los pacientes que tengan el COVID persistente. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando el paciente llega al centro de salud? Bueno, pues cuando un paciente llega al centro de salud y manifiesta síntomas de COVID persistente, tenemos que verlo en un circuito casi por definición no COVID, porque ya habrá pasado el tiempo suficiente en el que el paciente no será infectivo. Tenemos que hacer una anamnesis y exploración física y luego valorar signos de alarma que nos hagan derivar al paciente a un servicio de urgencias. Podemos pedir ciertas pruebas complementarias, las que tenemos en el recuadro serían las más comunes, y de la misma guía que poníamos antes, de la del CANFIG, tiene una tabla que me parece bastante interesante en la que según los síntomas que tenga nuestro paciente podemos pedir uno u otros parámetros en la analítica. Y en la misma tabla, según los síntomas que tenga el paciente, podremos pedir unas pruebas complementarias o no. ¿Debemos realizar una PDA o una serología COVID a las personas con COVID persistente? En principio, en casos con una PDA en el momento de la infección aguda positiva, no hay que pedirlas. Si tenemos una sospecha de un paciente con un COVID persistente que en su momento de infección aguda no se pudo realizar la PDA, sí que sería aconsejable realizar una serología para determinar la relación entre los síntomas que tiene ahora y la infección que pudo pasar. En las mismas guías que os he comentado antes, tienen una serie de protocolos según síntomas. Esta que os pongo en la pantalla es la de la fatiga, que es uno de los síntomas más frecuentes del COVID persistente, de la guía del CANFIG. Vamos a ir deteniéndonos un poco en ella. No hace falta hacer todos los síntomas de todos los algoritmos que tienen las guías, pero nos quedamos con esta para ejemplificar.
Si tenemos un paciente con fatiga persistente más de 4 semanas, tendremos que ver si existen causas previas a la fatiga que se hayan podido agravar con el COVID. Si la fatiga puede ser una secuela de un COVID grave o si existen causas de fatiga no COVID. Si se descarta esto, tendremos que aplicar los criterios de síndrome de fatiga crónica de Fukuda et al. Y si nos salen positivos, tenemos una síndrome de fatiga crónico diagnosticado y podemos derivar a la unidad de síndrome de fatiga crónica. Y si no nos sale, tendríamos que realizar el seguimiento y acompañamiento de atención primaria y tratarlo como una fatiga por COVID persistente. Cada síntoma tiene su algoritmo parecido a este que hemos visto de la fatiga, pero en general todos hablan de lo mismo. Al final el COVID persistente es un diagnóstico de exclusión en el que tenemos que descartar que no haya una patología urgente, una condición pre-COVID que se haya podido exacerbar con la patología aguda, que sea una secuela COVID, una secuela del COVID grave, o que pueda ser un síntoma que no tenga nada que ver con el COVID. Una vez hayamos descartado todo esto, ya sabemos que tenemos un paciente con un COVID persistente. Actualmente no existe tratamiento específico para esta patología. Ahora en mayo ha empezado un ensayo en fase 3 que se llama Esperanza COVID, que intenta probar el montelukast para paliar los síntomas de la enfermedad. Y también se han reportado casos de mejora de los síntomas con la vacunación, pero esto aún no tiene ninguna evidencia científica probada. Y las conclusiones finales, el COVID persistente y el post-COVID, que no es lo mismo, es una realidad actual. Existe muchísima información al respecto, pero nos queda mucho por saber porque es muy enrevesada la información en el momento actual. Podemos beneficiarnos de las actuales guías clínicas, que aunque no son muchas, son bastante concretas y protocolizan bastante bien los síntomas y a los pacientes. En general, debemos descartar siempre gravedad, que no sea una patología COVID, condiciones preexistentes al COVID y que no sea una secuela. Y cuando tenemos todo esto descartado, saber que no existe un tratamiento específico. Y al final yo creo que es una buena conclusión quedarnos con que la recuperación del paciente COVID no debe basarse solo en una PCR negativa o en el final del aislamiento o de la fase aguda, sino que parece que esto lleva más cola de la que parece. Os dejo también la bibliografía y muchísimas gracias por vuestra atención.